¿Cómo están? Bueno, dando continuidad a lo que veníamos trabajando con el Camino de los Trabajadores de la Luz, hoy nos toca el capítulo número 13, que justamente habla de correr el velo, ¿sí? Justo cuando estaba por dar este capítulo, partió mi abuela, se fue de este plano, y yo dije, nada es casual, siempre nuestros guías, nuestros maestros, los seres espirituales que nos acompañan nos hablan de distintas formas y de distinta manera, y me recordaron a través de este capítulo que nosotros nos podemos comunicar con nuestros seres amados de otra forma, de otra manera, más allá de que no estén hoy con su cuerpito físico acá en este plano, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar de este capítulo, de lo que nos cuenta Doreen Virtue con respecto a de correr el velo, y que comenzó a tener su conexión con la mediunidad. En este capítulo ella nos cuenta principalmente eso y cómo se da esa comunicación, porque por ahí nosotros tenemos mucha confusión de cómo es la comunicación con los seres que ya no están en este plano, porque tenemos mucha ficción, creo yo, entonces asociamos esa comunicación con el poder ver, es decir, tener como visiones y entrar en trance, y la verdad que no tiene nada que ver, porque la espiritualidad habita en el ser y es algo natural, solamente que por ahí nos pasan cosas que no sabemos o no logramos identificar, pero todos tenemos estos, no son dones, estas habilidades ya insertas en nosotros, ¿sí? Así que como siempre les voy a leer un fragmento que ya nos deja de regalo en cada capítulo. Y como les dije, se llama De correr el velo. Y nos dice lo siguiente: si realmente existe el espíritu, y si todos vivimos en una mente, y si una mente se puede comunicar con otra mente sin la ayuda de ningún instrumento físico, entonces la comunicación espiritual tiene que ser posible, ¿sí? Esto lo dice Ernest Holm, que es fundador de la Iglesia de la Ciencia Religiosa y autor de The Science of Men. Este autor habla puntualmente de eso, o sea, está muy más que comprobado ya que nos podemos comunicar incluso telepáticamente. Hay estudios que se hicieron en donde nosotros nos podemos mandar mensajes, y todo, como siempre digo, es como un entrenamiento del ser, así como nos entrenamos para correr y correr una maratón. De la misma manera nosotros vamos conectando con esas partes de nosotros que se han desconectado por estar viviendo demasiado en los aspectos terrenales de esta vida y de esta existencia, pero son habilidades que ya tiene el ser, ¿sí? Ella en este capítulo dice cosas muy interesantes. Principalmente ella habla, bueno, de esto, que empezó a tener sus primeras conexiones con lo que eran las personas ya desencarnadas, y principalmente con quien tuvo su primera conexión fue con su abuelo, y que su abuelo le contó que ella debería haber nacido como hijo de él, pero que se mantuvo por mucho tiempo pegada a la frecuencia vibratoria de su mamá hasta que reencarnó en su madre. Es decir, ella tendría que haber sido hermana de su mamá y no hija de su mamá. Entonces el abuelo le pide perdón y le dice: te pido disculpas porque vos deberías haber sido mi hijo y deberías haber sido varón. Sin embargo, por la situación económica que estábamos viviendo con tu abuela, yo le pedí a tu abuela que se hiciera un aborto, ella accedió, y por mucho tiempo tu alma, tu espíritu estuvo pegada a la vibración de tu madre, y luego con el tiempo reencarnaste en la familia, pero ya como hija de ella y como mujer. Entonces sí, hay muchas, como por ahí es como que hay también una confusión en esto de las regresiones a vidas pasadas, y he escuchado mucho el término de los bebés arcoíris, donde son niños que han sido abortados, o ya sea de manera natural o espontánea, y que después dicen que reencarnan en otro bebé que viene en la misma familia. Y eso, si yo les cuento un poco cómo funciona a nivel sistémico, trae determinadas implicancias al bebé y a la familia. En realidad sí, como almas podemos venir a reencarnar en el mismo sistema familiar o no. Eso es algo que decide nuestra alma cuando se va al más allá o a nuestro hogar. Y cuando nosotros reencarnamos, venimos siendo un nuevo ser.
no soy el ser que era antes. Puede ser que mi alma venga otra vez a transitar esta experiencia de la vida, pero viene como un nuevo personaje, no como el personaje anterior. Entonces, en este plano de existencia, cada quien tiene su lugar. Y si no se le da el lugar correcto, eso genera implicancias. ¿Cuáles son las implicancias que yo puedo tener? Vamos a hablar más de implicancias porque estoy usando como un lenguaje muy técnico. ¿Cuáles pueden ser los síntomas que yo puedo tener por estar unido a la energía de alguien que ya no está en este plano, o si mi alma reencarnó en un nuevo ser y me asocian con un ser que ya no llegó a estar en este plano o que partió? Uno de los resultados que puedo llegar a tener con respecto a eso, o síntomas, es no concreción de mis planes y proyectos, como que nada hace como que complete el círculo, todo queda como inconcluso o a la mitad, o cuando creo que estoy a punto de llegar a lograr algo, nunca se concreta. Esa es una de las implicancias que puedo tener, o de los resultados que puedo tener por estar unido a un niño no nacido. Que ese niño no nacido puede ser hijo, puede ser un hermano, o puede ser a alguien de la familia, algún no nacido que no se le dio su lugar. O que porque falleció me pusieron el nombre, o mis padres dicen que yo vengo a reemplazar a ese hermano que no nació. Y esto de reemplazar puede ser de muchas formas y de muchas maneras, porque los papás, por no poder mirar el dolor que causó esa pérdida, es como que hacen que un hijo nuevo que nace tome ese lugar, como diciendo, bueno, vos vienes a darnos la alegría y a cumplir lo que tu hermano no pudo. Entonces ya le están dando un destino que quizás esa alma y ese niño no quiere, por más que ese niño sea la reencarnación del que se fue. En este plano existe un orden, y si cada uno tiene su lugar, no va a haber estos síntomas que les contaba, y no se le van a generar conflictos a la persona que viene a vivir esta existencia. Entonces, en cada plano de existencia existen reglas, existe un orden. Si nosotros no respetamos ese orden, vamos a tener determinadas implicaciones, ¿sí? Entonces es como una máquina. Si las máquinas, si una máquina le faltan piezas o engranajes, o los engranajes están cumpliendo otra función o están ubicados en otro lugar, no me va a dar el resultado que tiene que tener y no va a tener el funcionamiento que tiene que tener, ¿sí? Entonces, uno de los resultados que tiene que yo esté unido, por ejemplo, a un hermano que no llegó a nacer, es eso, sentir que nunca logro concretar nada, o en realidad nunca lograr concretar nada. Número 2, sentir un sentimiento de tristeza profundo, que no se me va con nada y no sé por qué lo siento. Conflictos económicos, ¿sí? Conflictos relacionales, es decir, estoy unido con alguien en la muerte, y cuando nosotros estamos unidos con alguien en la muerte, y se nos pueden generar hasta incluso enfermedades que poco a poco me conduzcan a la muerte. Entonces, por ahí esto de confundir, de bueno, mi alma reencarnó otra vez en el sistema familiar y ya no debería haber sido el tío, pero no soy el tío, ahora soy la hija de mi mamá, hace que entremos en confusión de quién soy y qué es lo que debería de hacer o cuál es el rol que cumple mi sistema familiar. Cada vez que nosotros encarnamos en esta existencia, venimos a cumplir un rol en nuestro sistema familiar, y va a ser el rol que me toca en ese momento, ¿sí? Cuando vengo de nuevo, bueno, ya tengo otro rol y ese va a ser mi funcionamiento, más allá de que venga o no venga otra vez al mismo sistema familiar. ¿Hay formas de saber eso? Sí, a través de las regresiones a vidas pasadas nosotros podemos saber, si venimos desde el mismo linaje sistémico, quién fui en otra vida y cuál era el rol y por qué no llegué a estar o cuánto tiempo viví acá, etcétera, etcétera, pero simplemente es información. O sea, cambiar algo que pasó, salvo que haya algo traumático que yo necesite desligarme para poder estar bien en esta existencia, perfecto. Si no, es como simplemente información. De nada me sirve saber que yo fui al abuelo y que vengo a vivir esta existencia ahora como Cintia. En una vida pasada fue el abuelo. Acá yo estoy cumpliendo otro rol y voy a cumplir mi rol, el que me toca y el que me corresponde. ¿Saber esta información para qué me puede servir? Y bueno, si estoy viviendo algo karmático o algo pendiente de esa persona, sí me puedo separar y decir, esto es tuyo, tomo lo mío y a partir de ahora
hago mi vida. Porque nosotros venimos a vivir, primeramente, el personaje que nos toca vivir en esta existencia, y segundo, el rol que me toca vivir dentro de mi sistema familiar. No tengo por qué vivir situaciones karmáticas de vidas pasadas porque ya lo tuve al aprendizaje, ¿sí? Yo ya comprendí que eso no estuvo bueno, que acá no lo quiero volver a hacer, no lo quiero volver a vivir. Entonces no es necesario que yo repita eso. Entonces cuando se trata, incluso que les comentaba de los niños arcoíris, es darle a cada uno su lugar. Si en un momento tuve una pérdida, es poder mirar esa pérdida con el dolor que eso significa y poder sentir que ese fue el destino de mi hijo en ese momento y que bueno, que viene otro ser, que es otro ser totalmente diferente, que tiene derecho a vivir su propia individualidad y su propia existencia, ¿sí? Si no es como que lo cargamos con demasiadas cosas que son demasiadas pesadas para esos niños, ¿sí? Lo mismo si nos hicieron eso a nosotros, es comenzar a tomar la individualidad para poder avanzar en nuestro camino de vida livianos, eligiendo lo que nosotros queremos hacer y lo que queremos vivir, ¿sí? Bien, les cuento qué es lo que le contó el abuelo puntualmente a Doreen en esta conexión que ella tuvo desde la mediunidad. Lo que él le dijo fue: tus temores a ser auténtica con Michael, que era su pareja, y con otras personas proceden de parte mía. Cuando tu madre era joven, yo me sentía muy frustrado porque no teníamos dinero y con frecuencia discutía con tu abuela Ada delante de ella. Aquello la asustó tanto que a partir de entonces le resulta incómodo hablar abiertamente de sus sentimientos, especialmente con hombres, incluido tu padre. Tú aprendiste este patrón de comportamiento de ella, que a su vez lo aprendió porque me tenía mucho miedo. Por favor, perdóname y no rompas con tu pareja porque no lo estás viendo como realmente es. Eso también me parece muy interesante porque habla mucho de la parte sistémica y de las lealtades y de las cosas que nosotros aprendemos de nuestro sistema. No es necesario que alguien nos diga tienes que ser de tal o cual forma, sino que más bien son conductas aprendidas. Primeramente, las conductas aprendidas es desde lo que yo observo de la dinámica en casa y también algunas cosas que yo puedo haber tomado de mi madre en el vientre materno cuando, bueno, estaba en el vientre de mamá, ¿sí? Entonces, el bebé en esa etapa no reconoce la diferencia porque no sabe lo que es suyo y lo que es de mamá. Él siente solamente. Entonces todo lo que siente se lo apropia, lo toma como algo de él, ¿sí? Entonces cuando nace ya habiendo vivido y experimentado ciertas emociones. Por eso es que toda la etapa del embarazo para la persona es muy importante. Entonces por ahí tenemos actitudes, cosas que hemos heredado, ya sea desde el vientre de mamá o desde lo aprendido sistémicamente, y cuando vamos a hacer determinadas cosas o relacionarnos con un otro, tenemos como un velo a través del cual lo hago. Entonces por ahí podemos tener miedos, desconfianzas, podemos tener, no sé, muchas actitudes que nos impiden realmente lograr eso que queremos lograr y tiene que ver con esa unión sistémica que estoy teniendo. Esto, si ustedes lo hacen consciente, lo pueden liberar. Hay millones de formas de hacerlo. Si les tengo que nombrar técnicas, bueno, la constelación familiar es la primera porque es lo que puntualmente trabaja con el sistema familiar, pero también se pueden hacer meditaciones, se pueden hacer decretos, visualizo a la persona, le entrego lo que le corresponde a esa persona y tomo mi individualidad y a partir de ahí hago mi propio camino. Pero es importante reconocer que muchas cosas que nosotros hacemos no es algo que estemos eligiendo de manera consciente, sino que ya está dentro de nosotros, y el famoso yo soy así no es tan yo soy así, sino que ese yo soy así está impregnado por muchas cosas que puedo haber tomado, tanto de la sociedad como de las experiencias vividas, como de la misma familia, ¿sí? Entonces, acá le decía, perdóname porque esto que vos estás sintiendo no es tuyo, es de la familia, y no tomes la decisión que estás pensando tomar, porque no lo estás haciendo desde el corazón, sino lo estás haciendo desde los miedos, tanto míos como de tu abuela, como de tu madre, ¿sí? Era algo que se había trasladado en el tiempo, ¿sí?
Bueno, y acá, bueno, les cuento que ella le decía que originalmente tendría que haber nacido como su segundo hijo, pero que por mucho tiempo vivió pegado a la frecuencia vibratoria de la mamá y luego decidió venir al mundo como hija de su mamá. Y también nos cuenta esto de que cuando ella comenzó a practicar lo que es la mediunidad, se puso a estudiar, ¿sí? Con respecto a eso. Y ella cuenta que reconoce a las personas de los otros planos a través de la vibración. En ningún momento dice yo los veo, así como nos vemos nosotros, yo los veo, sino que ella dice siento vibraciones y esas vibraciones me hacen sentir determinadas cosas. Entonces cuando yo siento una vibración, siento la vibración de una tía, siento la vibración de una mamá, siento la vibración de una hermana y es lo que yo le transmito a la persona que va a recibir el mensaje. Entonces puedo sentir determinadas características de la persona y ella más que ver, sentía. Y había veces que sí veía determinadas características físicas de la persona, pero más percibía vibraciones. Y también nos cuenta que cuando un alma desencarna, no es que se vuelve un angelito alado, sino que sigue siendo la persona, sigue teniendo su esencia. Entonces si la persona cara enojona, en el otro plano también es enojona, ¿sí? Entonces cuando nos vayan a comunicar o a decir algo, nos va a estar hablando la esencia de esa persona, ¿sí? Hace poco, en el día que fue el día de la madre, estuve con mi mamá y bueno, hace poco perdimos a mi abuela y mi mamá me contaba que estaba durmiendo y que ya hacía 2 noches que sentía que mi abuela le hablaba y que le decía necesito que veas la plancha y necesito que veas la mesa blanca. Y me dice mi mamá, yo ni idea tenía de que tu abuela tenía una mesa blanca y no sé por qué la plancha. Me tuve que ir a su casa porque había gente viviendo cerca de la casa de mi abuela, o en su casa en realidad, y preguntó, necesito una plancha y necesito una mesa blanca. Mi mamá tenía eso y le entregaron las cosas, la puso dentro de su casa, cerró con llave y se fue y después pudo dormir. Entonces estos amados, nuestros amados ancestros que ya partieron a otro plano, se comunican constantemente con nosotros. Solamente que como nosotros estamos desconectados pensamos que son ideas nuestras o que no lo podemos hacer o que no sabemos si es o no es. Entonces pasa más por una desconexión y una falta de confianza de nosotros mismos que de las habilidades que nosotros podemos llegar a desarrollar o no como seres espirituales, ¿sí? Eso por un lado. Y ella cuenta eso, que ella comenzó y que la forma en la que ella comenzó a conectar más con estas cuestiones es practicando, es haciendo. Entonces, en esos cursos a los que ella iba le decían, bueno, dale un mensaje a tal persona. Entonces ella tenía que empezar a conectar y dar el mensaje a la persona. Entonces, pero ¿cómo lo hacía? A través de lo que intuía, a través de lo que percibía, porque como ella lo describe, eran vibraciones, o vibraciones lindas o vibraciones no tan lindas, porque en esas vibraciones ella podía sentir y percibir el enojo, en esas vibraciones podía sentir y percibir la culpa. Entonces todo eso lo percibía en su cuerpo y así mismo lo transmitía. Y también nos cuenta que estos seres desencarnados, las personas que parten a otros planos, muchas veces se quedan cerquita de las personas que estamos todavía en el plano acá, siendo materia. ¿Y por qué se quedan estas personas? Algunos se quedan por no dejar solo a sus familiares, otros se quedan porque no quieren abandonar su casa, el caso de mi abuela, no quiere todavía dejar su casa. Y yo recuerdo que hasta el último momento ella dijo, yo quiero morir en mi casa, yo quiero estar ahí y todo el tiempo ahí. Entonces, bueno, es uno de los casos que no quieren dejar su casa. Y otros por culpa y por remordimiento. Hay personas que han hecho cosas a otros seres y quedan con mucha culpa y con mucho remordimiento y quedan como pegaditos a la vibración de esa persona que les causó dolor y que les causó daño. ¿Y qué es lo que quieren esas personas muchas veces? Como que se los perdone para que se liberen de la culpa y puedan trascender, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Y esto es lo que nos dice Doreen, cuando una persona con culpa se queda impregnado en nuestro campo vibracional, porque no es que se introducen dentro de nuestro cuerpo, sino que se impregnan en nuestro campo vibracional. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un ser desencarnado con culpa? Y la persona puede entrar en depresión, puede entrar como en una tristeza profunda o puede producir alguna enfermedad en su cuerpo que lo lleve poco a poco a la decadencia, ¿sí?
Entonces, incluso en lo sistémico, cuando hablamos del tema de estar unido en la muerte a alguien, nos dice la información sistémica que no es bueno estar unido con alguien en la muerte. Y a veces nosotros estamos unidos con alguien en la muerte que puede ser esto, una víctima, un perpetrador, alguien que le causó dolor, alguien que le causó daño, que puede ser incluso un asesino de un hijo o de algún familiar, que puede ser alguien que haya cometido abusos, ya sea de violencia o otro tipo de abusos con las personas, y esa vibración cuando esa persona desencarna queda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos liberarnos de esa energía que queda impregnado en nuestro campo vibracional? Ella habla mucho del perdón, ¿sí? Pero también es como que hay muchas creencias como un poco erradas con respecto al perdón. Perdonar no es invalidar lo que nos pasó. Perdonar es liberarme de esa emoción que me generó el suceso o el hecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el proceso del perdón? ¿Sí? Vamos a usar la palabra perdón porque es lo que más por ahí se conoce. El proceso del perdón es validar lo que me pasó, es decir, esto que esta persona me hizo me causó daño y me causó dolor, es poder ver lo que pasó. Porque si no, ¿qué es lo que le pasa a la persona si no valida las cosas que le pasaron? Y comienza a dejarse de lado. Entonces ya después empiezan a suceder más cosas y no importa porque yo tengo que ser un ser bueno y tengo que perdonar. Entonces nunca importa lo que te pasa, nunca le das valor a lo que te pasa y te vas dejando de lado, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a tener conflictos con nuestro amor propio, nuestro autoconcepto y un montón de cosas que después hay que trabajar para poder liberarnos, ¿sí? Entonces el proceso del perdón es eso. Reconocer que eso que pasó sí me causó dolor, sí me causó daño y que yo ya no quiero vivir recordando ese suceso. Yo ya no quiero habitar ni emocionalmente ni mentalmente en ese suceso porque ese suceso me hace mal. Entonces te lo entrego, se lo entrego al responsable. ¿Quién es el responsable? El que cometió el hecho, ¿sí? Entonces esta responsabilidad de no hacerme daño, de no causarme dolor era tuya, yo te la entrego y me libero. Y ahí surge el perdón que tanto conocemos. Entonces, primer paso, validar lo que me pasó. Segundo paso, entregar eso a la persona que lo hizo y liberarnos. Ya cada quien se hace responsable de su parte y en ese hacerse responsable de su parte, si esa persona ya no está en este plano, hacemos la separación de planos. Tú perteneces al plano de los muertos, yo al plano de los vivos, tú eres tú, yo soy yo. A partir de ahora, yo hago mi camino, tú haces el tuyo. Y nos liberamos de esa energía de la muerte y podemos comenzar a vivir diferente, a sentir diferente y a darnos la posibilidad de crear algo diferente. Porque si no, vamos a estar creando siempre a través de ese hecho y siempre a través de ese suceso. Y eso no es tan solo cuando la persona desencarna, que hoy estamos hablando justamente de eso porque, bueno, Doreen habla de lo que es la conexión con la mediunidad, pero es de cualquier hecho y de cualquier suceso que nos haya acontecido. Nosotros como seres tenemos la libre elección de decidir o no hacer algo que le va a causar dolor a un otro. Y en esa elección, más allá del nivel de conciencia, porque también habla de que todos somos seres espirituales, solamente que estamos en distintos niveles de conciencia y vibración, cada quien se tiene que hacer responsable de lo que hizo. Por eso es que existe el karma, tanto de lo bueno como de lo no tan bueno. Entonces, quien se hace responsable de lo que hace, se libera también. No es como que tiene un castigo, se libera también. ¿Por qué? Porque dice, bueno, esto que te hice te causó dolor y me hago responsable de esto. Me voy y no lo hago más, ¿sí? Lo mismo nosotros cuando alguien nos causa dolor. Esto que me hiciste me causó dolor. Me salgo de este lugar y comienzo a crear algo diferente desde acá en adelante, ¿sí? Ya no lo voy a hacer con el velo del dolor ni con el velo de ese recuerdo, porque si no me quedo anclado en la vida pensando que siempre va a ser lo mismo y no me animo a vivir, no me animo a experimentar, no me animo a crear algo nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque mi ser cree que siempre va a ser igual, que siempre va a ser lo mismo. Y en cada suceso de la vida estamos siendo diferentes. Somos seres en proceso constante. Por lo tanto, nunca va a ser igual una experiencia, ¿sí? Así que bueno, puntualmente eso. Si es que ustedes tienen ganas de aprender esto de la mediunidad, porque ella habla mucho de este aspecto y hablaba de esto de las frecuencias vibratorias,
de que, bueno, hay seres desencarnados que están en paz, otros que no, y lo peligroso son esos seres que no están en paz y están pegados a nuestro campo vibracional. Las técnicas que se usan generalmente para esto, tenemos el MAT en Tamiana, que a través de el proceso vibracional con MAT nos podemos liberar de esa energía. También podemos hacer cartas de liberación, como les conté, haciendo esta separación de planos, y si tenemos algo pendiente con esa persona, entregar esa responsabilidad, y si no, me hago responsable, si fui yo la que hizo algo, me hago responsable y nos liberamos de eso y comenzamos a crear algo diferente. Entonces, meditación, carta de liberación, MAT de Tamiana o una constelación familiar también contribuye a estos casos y a estos procesos. Porque más allá de que la constelación diga que es una constelación familiar, se mueve en sistema. Y un sistema no es solamente lo consanguíneo, es todo lo que fue importante dentro de nuestra vida. Y dentro de nuestra vida puede haber sido importante un jefe, puede haber sido importante amigos, pueden haber sido importantes incluso exparejas, y todo eso pertenece a mi sistema familiar, y cuando lo excluyo, o sea, lo hago que se vaya, no lo quiero ver, se hace presente nuevamente. Entonces, para que podamos vivir en paz, en armonía, es muy importante el orden. Si es que hay orden, surge el amor, pero un amor sano, un amor que no hace daño, un amor que no causa dolor, ¿sí? Así que bueno, y si quieren trabajar la vibración, hoy les dejé un videito en el canal de YouTube para que aprendan cómo elevar su frecuencia vibratoria y puedan poco a poco ir aumentando esa frecuencia vibratoria tanto de ustedes y de sus espacios, y puedan estar mejor. Y si tienen la intención y el deseo de comenzar a conectar más espiritualmente, esta forma de trabajo los va a llevar a conectar mucho más espiritualmente, ¿sí? Así que bueno, ha sido un gusto compartir este momento con ustedes, y próximamente estaremos haciendo el siguiente capítulo, que ya es el capítulo 14 de este hermoso libro, y nos estaremos viendo por acá durante la semana. Así que besito grande a todos, que estén todos muy bien. Adiós, adiós.